La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por medio del Hijo sea alabado y glorificado también nuestro Padre Celestial en la gracia y poder de su Santo Espíritu. Amén. Bien, gloria a Dios. Vamos entonces en esta noche a continuar el tema de hace 8 días. Hace 8 días estábamos viendo sobre esos títulos, digamos así, que han perdido como valor a nivel hombre, a nivel humano, porque ante los ojos de Dios eso sigue siendo de valor máximo, ¿sí? Ante los ojos del hombre está como denigrado, como desvalorizado, ha perdido ese respeto, digámoslo así, porque antes hablar de cristiano era hablar de una persona, ¿cierto? Una persona cabal en su testimonio, una persona que era un representante de Dios aquí en la tierra. Entonces podrían decir de los evangélicos, de los cristianos, lo que fuera, ¿cierto? Pero ante los ojos de Dios el cristiano era, pues el cristiano era verdaderamente un cristiano, ¿cierto? Entonces, por los días se ha como desvalorizado ese título y hoy cualquiera se llama cristiano, desafortunadamente, ¿cierto? Cualquiera se llama cristiano, un borrachito se llama cristiano, un adúltero se llama cristiano, ¿verdad? Ladrón, el asesino, el que secuestra, se cree cristiano. Y bien, listo, ¿cierto? Veíamos algunas cosas al respecto hace 8 días, ¿cierto? Cómo identificar a una persona cuando es verdaderamente cristiana, ¿cierto? No es el hecho de levantar las manos en la congregación y adorar, por lo cual yo ahora soy cristiano, ¿cierto? No por el hecho de llevar una Biblia bajo el brazo, ya por eso soy cristiano, o porque entro a la iglesia entonces ahora soy cristiano, no. El título de cristiano, el nombre de cristiano va más allá de una simple asistencia a un lugar, a una denominación. Amén. El nombre cristiano se le da a aquella persona que verdaderamente es seguidor de Cristo. Por eso es cristiano, porque es seguidor de Cristo, sigue las huellas de su maestro, sigue el ejemplo de su maestro y se esfuerza por vivir una vida como la vivió ¿quién? Su maestro, ¿cierto? Evalúa su cristianismo, evalúa su fe de acuerdo a su parecido, ¿verdad? A su similitud cada día más y más con su Maestro, con su Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hoy podemos ver una persona con la Biblia en la mano y que se sienta de pronto en la congregación con nosotros, pero como dicen las palabras, ¿cierto? Estaban ahí, ¿pero qué? Salieron de nosotros, ¿pero qué? No eran de nosotros, estaban ahí con nosotros, pero... Y muchas veces pasa eso en la vida cristiana, ¿cierto? Hermanitos que los vemos como muy consagrados, como muy entregados a las cosas de Dios, ¿verdad? Y con el tiempo, por X y razón, entonces no, ya se desaniman, ahora borrachitos, ahora haciendo mal, haciendo daño a la gente, haciendo daño a otros, ¿verdad? Desvirtuando así la cruz de Cristo, desvirtuando así el valor de lo que es ser verdaderamente cristiano, convirtiéndose, como dice la Escritura, en enemigo de la cruz de Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo identificamos a un cristiano? Por sus frutos, por su testimonio diario. Amén. Estas cositas las hablábamos hace 8 días, no está de más recordarlas. Y por el fruto interno del Espíritu Santo en su corazón. Amén. No de los frutos del Espíritu Santo, no, como si habláramos en plural, no, sino en singular, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Amor, paz, benignidad, paciencia, todas estas cosas que forman parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces una persona que se diga cristiana no puede decir que no tiene amor en su corazón hacia el prójimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese amor hacia el prójimo ya no es un amor humano como lo dábamos antes de ser conocidos por el Señor, ¿verdad? Porque el amor que había en nosotros era apenas un amor carnal, un amor humano, y nos alcanzaba apenas para amar a los que nos amaban, no más.
Pero ahora Romanos 5, creo que es el versículo 5, nos enseña que ahora el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? De tal manera que si el creyente es un verdadero creyente, tiene dentro de sí al Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo entonces ha recibido también el amor del Padre, y con ese amor puede perdonar también a sus enemigos, de tal manera que un cristiano que ande en peleas, en venganzas, que ande a toda hora usándole camorra y la manera de desquitarse de otro, tiene que revisar muy bien su cristianismo. Y desafortunadamente esas situaciones son las que han denigrado el valor del cristianismo, no de la esencia de ser cristiano, sino de llamarse cristiano. Amén. Porque hoy ve uno muchas situaciones, muchos casos que sirven de burla para muchos inconversos, ¿cierto? O esa rivalidad que se ha levantado de pronto entre mismas denominaciones cristianas. ¿Sí? Entonces debemos tener mucho cuidado con nosotros con eso. ¿Por qué? Porque el cristiano, el ser cristiano no es un traje, mis amados hermanos. No es un vestido que uno se lo pueda quitar entre semana y colocárselo el domingo porque hay que ir a la iglesia. No es un traje. El ser cristiano no es una vestimenta que yo me la pueda quitar XY día, ir, alzarme la bata, hacer y deshacer, y el domingo, como llegó el momento del servicio, entonces me lo chanto, me lo pongo porque hoy soy cristiano. Y el lunes no soy cristiano, y el martes no soy cristiano. Desafortunadamente es el concepto que manejan muchos creyentes. ¿Sí? No. Ser cristiano no es un traje que uno se quite y se coloque a su antojo. El cristiano es cristiano a donde vaya. El cristiano es cristiano donde esté. El cristiano es cristiano independientemente de cualquier circunstancia, tribulación, problema, dificultad, escasez que tenga en su vida. No, el cristiano es cristiano todos los días de su vida. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Mientras Cristo exista, mientras Cristo sea, el cristiano será. ¿Cuánto durará Cristo? Eternamente. O sea que el cristiano, ¿cuánto va a durar? Eternamente. Como cristiano. Amén. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. Bueno, gloria al Señor. Entonces hoy tenemos, Dios santísimo, tenemos hoy el otro concepto que ha perdido cierto valor también, y es el de hijo de Dios. Amén. Ese título honroso, ese título maravilloso que hemos recibido nosotros, el ser llamados hijos de Dios. Ese es otro título que ha perdido valor, que ha perdido significado entre los hombres. Amén. Desafortunadamente, y permítanme decirlo sin ánimo de ofender, pero es la verdad, en la iglesia tradicional se nos enseña a nosotros que absolutamente todos somos hijos de Dios. Ese es el concepto humano, ese es el concepto de la religión tradicional, pero bíblicamente ese no es el concepto de Dios respecto a lo que es ser hijo de Dios. Amén. En un velorio, en una ocasión llevaba un mensaje en ese velorio y tocamos este tema, una partecita de este tema de quiénes son los hijos de Dios. Y entonces una persona levantó la mano y dijo que no, que hijos de Dios somos todos, que absolutamente todos somos los hijos de Dios, porque provenimos de Dios. Entonces esa persona aseveraba y trató como de sublevarse un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque es el concepto en el cual de pronto, desafortunadamente, mucho creyente se ha levantado, que todos somos hijos de Dios. Pero, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el concepto de Dios al respecto de si es cierto que todos somos hijos de Dios o no? En una ocasión, la iglesia tradicional sacó una propaganda en televisión en la cual aparecían musulmanes, aparecían judíos,
aparecían cristianos, aparecían, no sé, no recuerdo bien qué otro tipo, pero eran como 5 o 6 tipos de religiones diferentes representadas ahí en esa propaganda. Y salía el Papa Francisco diciendo que, hablando de la importancia de tolerarnos y de ser uno solo, porque todos somos hijos de Dios. Bíblicamente, ¿eso se puede aceptar, que todos somos hijos de Dios? La respuesta es un rotundo no. Todos somos creación de Dios. Amén. Todos somos creación de Dios, hemos salido de la imaginación. Amén. Hemos salido de la sabiduría de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre creación de Dios e hijos de Dios. Gloria al Señor. Quiero que miremos Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, ¿lo tenemos? Leemos con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su santo nombre, con la sabiduría y el poder del Espíritu Santo. Versículo 12. Hay una queja del escritor de Hebreos a cierto tipo de personas en la iglesia, en la congregación. Porque debiendo ser ya maestros, esto es una queja, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, hay una gran realidad en la iglesia cristiana, hay una gran realidad entre el pueblo cristiano, y es la ignorancia de ciertos temas, de ciertas doctrinas que son vitales, son fundamentales. Hay unas que son, digamos así, generales, que son importantes, pero no determinan mi salvación. Mientras que sí hay unas que determinan mi salvación. Por ejemplo, la doctrina del arrepentimiento verdadero, la doctrina del nuevo nacimiento. Esas son doctrinas que tienen pesan mucho en mi vida cristiana para mi salvación. Amén. Yo debo tener bien claras estas doctrinas. Por ejemplo, el nuevo nacimiento. El que no nazca de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. Eso sí está hablando de condenación. Amén. Si no os arrepentís, pereceréis todos igualmente. Esto es hablando ya de algo duro, grave, la necesidad del arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a mirar una partecita, un pedacito de esto, porque después, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales, versículo 11, tardos para oír. Y haberse llegado a ser tales, o sea, tan tardos para oír, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Uno de los graves problemas que tiene la iglesia cristiana es que nos falta discernimiento para saber cómo actúa un hijo de Dios, cómo vive un hijo de Dios, qué cosas le convienen al hijo de Dios y qué cosas no. Desafortunadamente hay una gran ignorancia entre el pueblo de Dios, hay una gran ignorancia entre la iglesia de Cristo, y el mismo Señor lo dijo en su palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Mi pueblo perece, ¿por qué? Porque no entiende. Mi pueblo perece porque no tiene sabiduría, le falta discernimiento en las cosas de las tinieblas. Entonces vemos un hijo de Dios falto de sabiduría, metido en las cosas de las tinieblas, metido en las cosas que él sabe, o debería por lo menos saber, que no debe estar andando en ese tipo de cosas, ¿verdad? Andando en borracheras, andando en medio de peleas, en medio de problemas, en medio de adulterios, en medio de todas estas cosas. Y sin embargo, a pesar de participar en ellas, a pesar de hacerlas, se dice que, o él mismo se cree que también es hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, a esto es lo que hace referencia la Escritura. Después de tanto tiempo ustedes en el Evangelio, después de tanto tiempo de estar congregándose, ustedes todavía no entienden, para el tema, lo que es ser hijo de Dios.
Viven como si fueran del mundo, viven como cualquier inconverso, viven como cualquier persona que no tiene temor a Dios, y ustedes se llaman hijos de Dios viviendo de esa manera. Eso es lo que para el tema nos está dando a entender la Escritura, ¿cierto? Hay temas que la iglesia debería conocer a profundidad y aplicarlos a su vida, como dice Santiago, que seamos no solo oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios. Desafortunadamente, esa es la condición en muchos casos en la iglesia del Señor hoy día. Amén. Y son cosas vitales, ¿verdad? Para el crecimiento, porque dice, ustedes después de tanto tiempo deberían ir a estar enseñándole ya a otros. Ustedes deberían ser ya maestros en la Escritura y estar haciendo partícipes de ese alimento también a otros, pero no, por su ignorancia, por no leer la Biblia, por no estudiar, por no preocuparse de las cosas de Dios, por vivir su fe ahí a medias tintas, por estar corriendo las cosas del mundo. Usted no conoce la palabra de Dios y así mismo está ignorando lo peligroso que es no entender lo que significa ser hijo de Dios. Gravísimo. Gravísimo, ¿por qué? Porque si yo no conozco los límites de mi vida, ¿qué hago? Me desbordo, soy como un río, ¿cierto? Si el río no tiene algo que lo encauce, que lo lleve, que no lo deje salir de sus orillas, el río se va a desmandar y termina haciendo daño, termina afectando muchas cosas. Así es la vida del creyente, así es la de una persona. Yo en mi vida de creyente, en mi fe, también debo conocer los límites que Dios me coloca a mi comportamiento. ¿Sí o no? Yo no puedo correr, como dice el apóstol Pedro, yo no puedo correr con otros en el mismo desenfreno de disolución. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Bueno, pero ¿y cómo así? ¿Qué se conoce que soy hijo de Dios? Gloria al Señor. ¿De dónde viene este problema? ¿A quién podríamos culpar nosotros por esta situación en la ignorancia del mismo pueblo de Dios? Pues hay varios factores, ¿cierto? Hay varios factores para echarle la culpa a alguien, ¿cierto? La misma pereza de la gente para prepararse en las cosas de Dios, ¿cierto? La falta de dedicación a los tiempos, la falta de dedicación a las cosas de Dios, ese desinterés por no estudiar, ese desinterés por, eso como que le toca al pastor y al líder y yo no me preparo ni hago nada de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo que trabajar y tengo que hacer por aquí y por allá, ¿verdad? Y muchas veces sacamos mucho tiempo para otras cosas, pero cuando se trata de las cosas de Dios, entonces estamos ocupados, tenemos que hacer, tenemos que ir, traer, llevar, ¿cierto? Tenemos la excusa perfecta. Entonces, ¿a quién le echaríamos la culpa en este caso? Pues terminaríamos como el libro de Samper, echándole la culpa a la vaca, ¿cierto? La culpa fue de la vaca, la culpa es de la vaca. Entonces, son muchos los culpables, los que tienen esa carga ahí, ¿verdad? Miremos en Samuel, primera de Samuel, ahí como para echarle la culpa también a alguien, a otra, no solamente a la congregación. En esto también tiene mucho que ver la parte de liderazgo, la parte pastoral. Nosotros como pastores también tenemos mucho que ver en esta ignorancia tenaz que hay en el mismo pueblo de Dios hacia la palabra del Altísimo. Allí en el capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, en el llamamiento que le hace el Señor a Samuel, hay unos versículos que me llaman poderosamente la atención. Vemos allí con la gracia del Señor en el versículo 1, capítulo 3, ya Samuel ha sido llevado por su señora madre al templo, ha sido entregado a Elí para que Elí lo coloque allí a funcionar, a servirle al Señor. Y Elí entonces ahora tiene a Samuel hablando de Dios, ministrando las cosas de Dios en su presencia. En otras palabras, Samuel estaba discipulando, digámoslo así, Elí estaba discipulando a Samuel, estaba preparándolo. Eso es lo que significa que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí dejaba que Samuel enseñara, que Samuel predicara, pero Elí lo estaba discipulando y por X y situación entonces Elí lo corregía en lo que tuviera que corregirlo. ¿Por qué lo hacía? Empezando porque Samuel era muy pequeño. Amén. La segunda parte dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia.
Y a pesar de que hoy, con la gracia del Señor Jesucristo, tenemos la Biblia, a pesar de que hoy día, con la gracia del Señor, tenemos ese misterio revelado, amén, ese misterio que fue ideado desde antes de la creación del mundo, ese misterio por el cual muchos lloraron y rogaron y ayunaron y clamaron al Padre, pero no fue revelado a ellos porque no era para el tiempo de ellos, pero ahora ha sido revelado ese misterio en la cruz de Cristo, amén. ¿Cuál es ese misterio? Cristo, el Hijo de Dios, habitando en medio de los hombres y muriendo en la cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna, amén. El misterio de la cruz, el Evangelio en el Nuevo Testamento, ese es el misterio que hoy día nosotros lo tenemos, pero desafortunadamente por no leerlo, por recibir falsas enseñanzas, por gustarnos cierto tipo de predicación, porque es que no me gusta que toquen temas sobre pecado, es que no me gusta que hablen de esto, de aquello, yo quiero que me hablen solamente de prosperidad, yo quiero que me hablen solamente de mente positiva, yo quiero que me hablen solamente de bellezas y hermosuras, pero no me gusta que me confronten con mi pecado, no me gusta que me confronten con aquello que yo estoy obrando o haciendo mal. Por esa mentalidad hay mucha ignorancia dentro del pueblo de Dios. ¿Patrocinado con quién? ¿O patrocinado por quién? Por nosotros, los mismos pastores que nos hemos encargado de no llevar tampoco esa luz a la mente, al corazón de los hermanos en la congregación. ¿Por qué? Porque hoy día se están predicando muchas cosas, fábulas, cuentos, se están predicando muchas cosas diferentes a lo que deberíamos estar predicando. El consejo que el Señor le da a Timoteo y le da a Tito es: predica la sana doctrina. Amén. Tú predica lo que corresponde a la palabra, lo que está escrito. El apóstol Pablo nos dice que no nos atrevamos a pensar más allá de lo que ya está escrito, pero como a la gente le gustan las historias, le gustan las fábulas, entonces para tenerlos contentos, muchas predicaciones tienden a eso, desafortunadamente. Pero estamos como en los tiempos de Elí, en los cuales la palabra de Dios, ¿qué pasaba? Escaseaba en aquello. Pero si predican, sí, pero está escaseando la palabra de Dios. No, pero vino un pastor y ese pastor presentó el testimonio, sí, pero escaseó la palabra de Dios. No, pero es que allá cantan lindo y divino, sí, pero ¿y la palabra? ¿Cuál es el lugar que ocupa la palabra? No, pero es que a mí me encanta que hagan esas actividades y esto. La palabra. Esa es la gran situación, la gran realidad, desafortunadamente en mucha congregación hoy día, que falta la palabra de Dios. Y pueden haber muchas actividades, y pueden haber muchas cosas, pero falta la palabra de Dios, escasea la palabra de Dios. Entonces, por esa escasez de la palabra de Dios, la mente del cristiano, la mente del creyente está en mucha penumbra aún hoy día. Y a pesar de la persona de pronto llevar años en el Evangelio, todavía sigue con una mentalidad de niño, como lo que hemos leído allí de manos del escritor de Hebreos, ¿cierto? Que ustedes ya después de tanto tiempo en el Evangelio, debiendo ser maestros, todavía tienen que tomar goticas de leche porque de pronto se atoran si le damos una boronita de pan. ¿Cierto? Entonces es la gran situación que se está presentando, la gran condición negativa que está presentando la iglesia del Señor en estos tiempos. Es la ignorancia que hay en mucho cristiano al día de hoy de lo que significa ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque escasea la palabra. No hay visión con frecuencia. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Allí también podríamos hablar algo de la situación de Elí y los hijos de Elí. Elí, ya un hombre viejo, dice la Escritura, ya casi ciego, obeso, ya no se podía mover bien. Entonces le dio paso a que sus hijos fueran los que ministraran el nombre de Jehová en el templo. Pero la Escritura enseña que estos hombres eran impíos. Y esa situación desafortunadamente también ha llevado mucha ignorancia en el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí en el púlpito muchas veces nos dejamos contaminar por la impiedad y caemos en esas situaciones, somos de carne y hueso, ¿cierto? Por eso hay que estar orando por los pastores, hay que estar orando por todas las personas que hemos sido puestas aquí en el púlpito.
a predicar, a darle luz al pueblo, la luz de Cristo, por medio de esa palabra ya mostrada, revelada en la Santa Escritura. Amén. Porque el enemigo siempre va a querer tumbar a los pastores, escrito está. Y era el pastor, ¿y qué pasará con las ovejas? Se dispersarán. Entonces, alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Hay que estar orando por los pastores, como dijo el apóstol Pablo. De paso también oren por mí para que palabra me sea dada para yo poderla enseñar, ¿cierto? Para que el Señor le dé la palabra a él, para él poderla predicar a las gentes, ¿cierto? Esa era una petición que hacía el apóstol Pablo a la iglesia. Oren también por mí, oren por mí, que el Señor me abra puertas para predicar, que el Señor me dé palabra para predicar. Eso es lo que necesitamos hoy día. No predicar cualquier cosa por rellenar un tiempo, por rellenar un espacio, por salir del paso, no, sino que el Señor nos dé la palabra justa, precisa. Es algo lo que yo le clamo al Señor y yo le pido: Señor, dame la palabra que verdaderamente ellos necesitan. Esa palabra que alimenta, que fortalece, que sea luz para el corazón de cada uno de nosotros. Esa es mi oración al Señor. Amén. Pero ustedes también están en la obligación espiritual de orar por sus pastores, de orar por sus maestros, para que palabra les sea dada para alimentar a la misma congregación, para llevarlos por caminos de luz y no por caminos o sendas de tinieblas. Gloria al Señor Dios Todopoderoso, alabado sea su santo nombre. Entonces, ¿qué significa ser hijo de Dios? Vamos allí al Evangelio de Juan capítulo 1, allí un texto simple, sencillo. La Escritura nos enseña quién es hijo de Dios, por qué es hijo de Dios, a quién se le puede llamar hijo de Dios. Amén. La Escritura, hablando de Cristo, del Verbo hecho carne, que ha venido a nosotros, versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en el versículo 1 dice que ese Verbo en el principio estaba con Dios, y también era ¿qué? Era Dios. Entonces, ¿quién fue ese Verbo hecho carne que vino y habitó en medio de nosotros siendo Dios? Jesucristo. Amén. Entonces, la respuesta de quién es el Verbo lo encontramos en el versículo 1 y el versículo 14. Entre esos dos versículos encontramos nosotros quién es el Verbo. El Verbo se llama ¿cómo? Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino aquí a la tierra, y miremos nosotros a partir del versículo 10, lo que dice, hablando del Verbo, o sea, hablando de Jesucristo. En el mundo estaba, ya no estaba allá al lado del Padre, sino que ahora estaba ¿en dónde? Aquí, en su creación. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿qué? ¿Qué pasó con el mundo? No conoció a Cristo, no lo quiso reconocer, no quiso saber, no quiso comprometerse con Jesucristo. 11. A lo suyo vino. ¿De quién es la creación? ¿De quién es la creación? De Cristo. A lo suyo vino, y los suyos, específicamente fue el pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Entonces vemos aquí que ya aparece un grupo. ¿Y ese grupo de qué? De aquellos que no recibieron, no aceptaron, no se comprometieron con Jesucristo. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, aquí sale otro grupo. Amén. ¿Ese grupo de cuáles? De los que sí le recibieron. Entonces ya tenemos dos grupos. Tenemos el primer grupo, que es el grupo de los que no le recibieron, y el segundo grupo de los que sí le recibieron. Amén. Entonces ya tenemos formado aquí dos grupos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces ya hay un título específicamente para uno de estos dos grupos. Amén. Y el versículo 12 nos dice claramente a qué grupo le dio ese título. ¿Cuál es ese título? Hijos de Dios. Bien, entonces tenemos el grupo de los que no le recibieron, no se quisieron comprometer con él, y tenemos al otro grupo, el que sí le recibió, el que sí como se comprometió con él. Amén. En el versículo 12 aclara muy bien la palabra a quién le dio ese título el Señor. ¿A quién le dio ese título? A los que le recibieron.
El versículo 12 lo da a entender claramente. Amén. Mas a todos los que le recibieron, o sea, los de este grupo, a los que creen en su nombre. Este grupo no creyó en su nombre. Amén. Este grupo no creyó en el nombre de Cristo Jesús. Este grupo sí creyó en el nombre de Cristo Jesús y le recibió. Por eso, este grupo recibió la potestad, el poder, la autoridad de ser llamados como hijos de Dios. Entonces vemos nosotros que es antibíblico, es una herejía, es una doctrina maligna el decir que todos somos hijos de Dios. Amén. ¿Se puede llamar hijos de Dios a este grupo que no recibió a Jesucristo, que no creyó en su nombre? No, ¿por qué? Porque la misma Escritura le dice que por haberlo rechazado no les dio el poder, no les dio la autoridad de ser reconocidos o llamados hijos de Dios. Mientras este grupo sí le recibió, sí le aceptó, creyó en su nombre, entonces recibieron el poder, la autoridad de Cristo Jesús para ser llamados hijos de Dios. Entonces no podemos coger los dos grupos y formar uno solo y decir que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una clara diferenciación, hay una clara división que hace la Biblia entre estos dos grupos. Amén. Entonces existen los que son hijos de Dios y existen los que no son hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿quién es hijo de Dios? El mismo versículo 12 lo dice. Los que reciben a Cristo, los que creen en el nombre de Cristo. Amén. Entonces aquí, para poner un ejemplo, comencemos a distinguir a nivel étnico, a nivel grupal. ¿Los musulmanes pueden ser considerados hijos de Dios? ¿Por qué no? Porque no reciben a Cristo primero y segundo no creen en el nombre de Cristo como Señor y Salvador. No creen en Él como Hijo de Dios. El mismo Corán rechaza a Jesús como Hijo de Dios. Duda de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dicen que fue un impostor y que colocaron ahí, que a Él lo bajaron antes de que muriera y que Él no murió en la cruz, que Él murió de viejo. Esa es toda la patraña, la mentira que se inventa en el Corán. Entonces, ¿pueden ser llamados ellos hijos de Dios? No, los musulmanes no pueden ser llamados hijos de Dios porque no reciben a Cristo y tampoco creen en su nombre. En el caso de los judíos pueden ser llamados hijos de Dios? No, tampoco. ¿Por qué? Porque la misma Escritura lo dice, el versículo 11. Cristo vino a los suyos, a ellos. ¿Y qué hicieron los judíos con Cristo? No lo recibieron y tampoco creyeron en Él como el Hijo de Dios. Un ateo, y el Papa dice que los ateos se salvarán, es otra herejía. Un ateo, el día del juicio, delante de Dios, ¿se salvará? ¿Así se porte de las mil maravillas? No. ¿Por qué? Porque no recibe a Cristo ni cree en el nombre de Cristo como Señor y Salvador. En esa misma situación, desafortunadamente hay mucho creyente. Ah, ¿cómo así? Pero si es creyente. Ah, bueno. Gloria al Señor. Entonces tenemos claro a quiénes se llama hijo de Dios. ¿A quiénes? A los que reciben a Cristo y a los que creen. Nos quedamos con esa palabra. A los que creen en su santo nombre como Señor y Salvador. A los que creen que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué hago énfasis yo en creer en Cristo? Porque es uno de los graves problemas que tiene hoy la iglesia de Cristo. Amén. Porque nos pasa muchas veces lo de la situación de Samuel cuando estaba ungiendo al futuro rey de Israel después de Saúl. El Señor le dice a Samuel, ve a la casa de, ¿cómo se llamaba el papá de Samuel? De David. Isaí, gracias, Isaí. Ve a la casa de Isaí y úngeme a uno de sus hijos por el futuro o siguiente rey de Israel. Todavía estaba como rey Saúl. Hizo alinear a los 7 hermanos que encontró allí, hijos de Isaí, y los puso a desfilar como un reinado masculino, ¿cierto? Y seguramente será este, será el otro. ¿Y qué le dijo Dios? Te equivocas, Samuel. ¿Por qué? Porque tú miras la apariencia, tú miras lo externo, pero yo miro el corazón.
¿cierto? Ninguno de ellos era el que Dios había escogido. Y Samuel estaba convencido que uno de ellos tenía que ser, ¿verdad? Entonces, si hubiese sido por escogencia de Samuel, se había equivocado y hubiese escogido el que no era, ¿verdad? Pero el que estaba escogiendo no era Samuel, era Dios. Amén. Y eso nos pasa muchas veces en la iglesia. Creemos que porque levanta los brazos, o porque de pronto sirve al Señor, o porque de pronto se siente ya al lado nuestro, o porque de pronto ora, o porque de pronto lleva una Biblia y lo vemos entrando a la iglesia, porque llega ya al lado nuestro y se pone a cantar también. Entonces muchas veces creemos que ya por eso es hijo de Dios. Y estamos de pronto en la misma situación de Samuel, equivocándonos de cabo a rabo. ¿Por qué? Porque nosotros nos fijamos en las apariencias para determinar que ese es hijo de Dios. Amén. Pero quizás ante los ojos de Dios es uno más de los hijos de Isaí, no aceptado por el Señor. Pero si es creyente, ahí es donde radica la palabra. Que no entendemos lo que es ser creyente. No entendemos lo que es ser hijo de Dios. Y creemos que como hijos de Dios entonces podemos hacer y deshacer, y podemos pecar, y podemos ir aquí y hacer allí, por aquí, por allá, y como si nada. Estamos equivocados, porque un hijo de Dios no es eso. Un hijo de Dios debe tener también unos límites a su comportamiento. Un hijo de Dios también tiene límites en su vida. Ahora porque soy hijo de Dios y tengo asegurada mi salvación, entonces ahora puedo ir a adulterar y puedo ir a robar y puedo ir a hacer y deshacer, porque como soy hijo de Dios, entonces ya tengo la salvación asegurada. Mentiras de Satanás. Mentiras de Satanás. Eso no determina que yo soy hijo de Dios, porque son frutos de las tinieblas. Y un hijo de Dios debe dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque viene de un árbol bueno. Creemos nosotros que creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador es libertinaje, poder llevar un estilo de vida que a mí me parezca y se me antoje. No. El ser hijo de Dios también tiene unos límites a nuestro comportamiento. El ser hijo de Dios determina también unas características específicas en mi vida cristiana. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, siempre me esforzaré por no participar de las obras de las tinieblas, sino que más bien las voy a reprender. Por eso, como hijos de Dios, hay muchas cosas en las cuales nosotros debemos tener cuidado. Debemos pedir al Señor que nos dé discernimiento acerca de esas cosas, si convienen a nuestra vida espiritual como hijos de Dios o no convienen, y más bien las rechazamos. No participéis de las obras infructuosas, no dan fruto, de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Desafortunadamente es una gran realidad. En este diciembre vamos a ver a mucho cristiano, a mucho hijo de Dios, como si nada, haciendo y deshaciendo. Y de pronto vamos a decir, pero este hermanito no es el que va a la iglesia, ¿por qué está así con la camisa por fuera y todo espelucado y andando así como para lado y lado y todo vomitado? Y este no es hijo de Dios, ¿qué está haciendo por allá boleándole botella a otro? ¿Este no es el que va a la iglesia? Amén. Esa es la gran realidad, la gran situación de mucho cristiano, de mucho hijo de Dios en el día de hoy. Ya lo he dicho en otros mensajes. Permítanme repetirlo. No puede llamarse hijo de Dios aquel que hace del robo una práctica en su vida. No puede llamarse cristiano o hijo de Dios al borracho, a que se la pasa dele y dele y dele y dele y dele al trago, que toca ir a recogerlo, que toca ir a llevarlo a la casa. Ese no es hijo de Dios. Pero ¿cómo se atreve a decir que no soy hijo de Dios si yo voy a la iglesia? Pues
podrá ir a la iglesia todas las veces y podrá pasársela ya 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero si su testimonio no corresponde al de un hijo de Dios, no soy hijo de Dios. ¿Cuántos sacerdotes servían en el templo y sin embargo fueron juzgados por el Señor por su propio pecado? ¿Cuántos somos sacerdotes? Y tomemos un ejemplo. Caifás, Anás. Estos hombres servían a Dios y terminaron juzgando y crucificando, o mandando a crucificar al mismísimo Hijo de Dios. El hecho de que una persona vaya a la iglesia y que se congregue, eso no determina que es hijo de Dios, no. Puede parecer, la apariencia, puede ser un simpatizante, pero por su testimonio se determina si verdaderamente es hijo de Dios o no. Una gran realidad para la iglesia cristiana, mis amados hermanos, es que muchos de los que levantan sus manos en la iglesia no alcanzarán a heredar la vida eterna. Muchos de los que levantan sus manos en los templos, muchos de los que gritan aleluya, gloria a Dios, se perderán. Esa es una gran realidad, hermano. Yo soy salvo no porque vaya a la iglesia. Yo soy salvo porque tengo en mi vida a Jesucristo como mi Señor, que gobierna mi vida y mis actos, y mi Salvador. Amén. Porque yo demuestro cada día que con mis obras, con mis actos, soy hijo de Dios. No para salvarme, sino para demostrar que creo que Cristo es mi Señor y gobierna mi vida. Yo no puedo hacer nada por mi salvación viene de Cristo y está asegurada en Él. Amén. Pero mis actos determinan el compromiso. Atención, mis actos determinan el compromiso que he adquirido con Jesucristo. Entonces no podemos decir que una persona es hijo de Dios cuando está llevando una vida loca, cuando está viviendo una vida desordenada, cuando está viviendo una vida llena de pecado, llena de impiedad. No podemos decir que una persona es hijo de Dios cuando vemos que su testimonio va en contra de las exigencias que tiene la palabra de Dios para sus hijos. Si un hijo de Dios está en adulterio, ¿podemos decir que es hijo de Dios? Su mismo testimonio declara a grito entero, a voz en cuello, desde lo alto de una montaña, que como que de cristiano o de hijo de Dios, no. Ser hijo de Dios no es simplemente un nombre, al igual que el cristianismo. No es un traje, un ropaje, una vestidura que yo me pueda quitar en cualquier momento mientras voy y parrandeo y tomo trago y me embriago y adultero y fornico y hago y deshago por aquí y por allá, mientras le doy botella o puñaladas a otro, mientras le robo el reloj, el celular o la plata si se me descuida. Y el domingo, entonces, como es día de iglesia, me coloco el traje de santidad porque es que yo soy cristiano y soy hijo de Dios. Me quito en este diciembre el traje de hijo de Dios, el traje de cristiano y me coloco las ropas mundanas y voy y parrandeo, hago y deshago y el 1 de enero entonces corro para la iglesia. ¿Por qué? Porque es que me acordé, entre comillas, que soy hijo de Dios. No, no. El hijo de Dios es hijo de Dios todos los días de su vida. Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, pase, ocurra, suceda lo que sea, somos hijos de Dios en todo momento. Gloria al Señor Dios omnipotente. Versículo 13, hablando de los hijos de Dios, dice lo siguiente: los cuales, los hijos de Dios,
No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no soy hijo de Dios porque mi pastor me diga que soy hijo de Dios. Quitémonos eso de la cabeza. Yo no soy hijo de Dios porque de pronto me dieron un diploma el día de mi bautismo. Yo no soy hijo de Dios porque de pronto me dieron un diploma como mujer, como pastor, o como líder, o maestro, qué sé yo. Yo no soy hijo de Dios porque nací en hogar cristiano. Yo no soy hijo de Dios porque he nacido en medio de una familia que le sirve al Señor, que son pastores, mujeres, líderes, en alabanza, en discipulado. No, yo no soy hijo de Dios por eso. Yo no soy hijo de Dios porque un día mi padre, mi madre se juntaron y dijeron, vamos a tener un hijo y lo vamos a llamar hijo de Dios. Yo no soy hijo de Dios por eso. Nadie, absolutamente nadie es hijo de Dios por eso. La Escritura dice, ¿quién es el que determina en su santa voluntad el que es hijo de Dios verdaderamente? ¿Eso lo determina quién? Dios. No es voluntad de hombre, ¿es voluntad de quién? De Dios. El determinar si yo soy hijo de Dios o no es voluntad de Dios, no es voluntad de hombre. Yo no soy hijo de Dios porque me dieron un diploma que diga al hijo de Dios Héctor Jiménez. No. Yo soy hijo de Dios porque Dios vi en el testimonio de ese creyente que verdaderamente vive como vive el Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. No por voluntad de hombre, sino porque Dios determina que sí, que yo soy hijo de Dios, porque día a día con mi testimonio me esfuerzo por agradarle a Él, no a los hombres. La misma Escritura enseña que el Hijo de Dios no tendrá condenación si es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo siempre guiará al Hijo de Dios a hacer lo bueno. Amén. Porque el Espíritu Santo no es malo. Y no guiará al hombre a hacer lo malo. De tal manera que el que está en Cristo Jesús ya no tiene ninguna condenación. ¿Por qué? Porque aquel que está en Cristo Jesús es guiado por la luz y siempre será llevado a caminos de luz, siempre será llevado a actuar en la luz. Porque sus obras son de la luz, porque sus obras son buenas. De tal manera que el Hijo de Dios no anda tapando sus cosas, no anda tapando sus actos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es de la luz. Yo soy hijo de Dios. Cada uno de nosotros es hijo de Dios, no porque lo diga un hombre. Nosotros somos hijos de Dios porque es Dios quien nos llama hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nuestros actos demuestran y hablan que somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso, mucho cristiano, mucho hijo de Dios, tiene que revisar muy bien su testimonio personal. Si está andando en la luz, si sus obras corresponden a las obras de la luz. Mucho cristiano tiene que examinar su vida espiritual para que sepa y el Espíritu Santo le dé la gracia de discernir si verdaderamente es hijo de Dios o no. Yo lo he dicho y permítanme decirlo una vez más. Hay personas que llevan el pescadito ahí atrás en el carro y sin embargo roban, atracan, asaltan, secuestran. Un día yo les comentaba,
Secuestraron a un niño y la autoridad, la policía, cogió a los secuestradores y uno de ellos llevó un crucifijo aquí grande. Si fuera por eso, entonces ese no era hijo de Dios, era un hijazazo. Algo inmenso, ¿sí o no? Por ese crucifijo tan grande. Pero ¿qué hace esa persona que supuestamente, aparentemente cree en Cristo, secuestrando personas? Ahí es donde nos equivocamos. Porque creemos que yo soy hijo de Dios de palabra. Porque yo digo que soy hijo de Dios, entonces soy hijo de Dios. Porque yo me creo cristiano, entonces sí soy cristiano. No, no. Mi cristianismo, mi fe, queda reflejada en mi testimonio personal. Pueblo del Altísimo. Para muchos serán unas festividades, una época normal, sin problema. ¿Por qué? Porque gloria al Señor, hemos sido fortalecidos y esto ya no nos hace mella. Pero hay mucho cristiano, mucho hijo de Dios que está esperando estas festividades para desbordarse, para enloquecerse. Eso no corresponde al testimonio de un hijo de Dios. Eso no corresponde al testimonio de un cristiano. Amén. Mis amados hermanos, no es un título más, es un estilo de vida, buscando en todo momento agradarle al Señor. Gloria al Señor. Amén. Que ese nombre se nos haya dado a nosotros, un nombre que nos iguala, miren, un nombre que nos iguala al nivel del Hijo de Dios, del verdadero Hijo de Dios. Él como unigénito, nosotros como hijos adoptados. Pero cuando la Escritura nos llama a nosotros hijos de Dios, maravilloso, porque nos está colocando al nivel del amo y Señor de la creación, no al nivel de Dios como dioses. No estoy diciendo eso. Nos coloca al nivel de Dios como herederos, como hijos amados por el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Eso es maravilloso, ¿o no? Eso es sublime, eso es glorioso, ¿o no? ¿Sí o no? Antes de pronto nos llamaban el borracho de la cuadra, el abusivo, el que golpea a la mujer, el que maldice a los hijos, el ladrón, el secuestrador. Yo no sé qué nombre de pronto le tendrían a cada uno de nosotros en la cuadra. Maravilloso es que ese nombre de infamia, ignominioso, nos haya sido quitado de encima por la gracia de la cruz. Y hoy la Escritura nos llame hijos de Dios. El mundo podrá llamarnos como quiera llamarnos. Los aburridos, los aleluya, los limpiabaldosas, los sobasolapas, los llorones y no sé qué más. Pueden llamarnos y hablar de nosotros lo que quieran hablar. Pero ese título de hijos de Dios no lo tiene el mundo. No lo tienen ellos. Lo tenemos nosotros, los que por la gracia de Dios Padre hemos sido llevados a los pies de Cristo. La cruz de Cristo ha sido revelada a nuestros corazones. Con la gracia del Padre, en el poder del Espíritu Santo, nuestro corazón ha sido abierto y Cristo ha entrado y ha habitado en nosotros. Que nosotros, los que un día fuimos, hicimos y deshicimos en el pecado, en las obras de las tinieblas, hoy podamos decir que somos hijos de Dios. Eso debe ser motivo de orgullo, eso debe ser motivo de gozo, debe ser motivo de alegría en nosotros los creyentes. ¿Amén? ¿Por qué? Porque estamos siendo colocados al nivel del Hijo del Dios Todopoderoso. Amén. Repito, no como dioses. No estoy diciendo eso.
no, sino como hijos del Dios de gloria. Amén, porque toda la gloria y la honra le pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, pero que nosotros seamos aceptados en la presencia del Padre también como sus hijos, gloria al Señor. Eso es maravilloso, hermano. Amén, eso es sublime. Denle un fuerte aplauso en gratitud al Señor, al Dios de gloria. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Debemos sentirnos orgullosos de lo que somos. En medio de burlas, señalamientos, persecuciones, lo que sea. Pero debemos sentirnos orgullosos porque nosotros somos llamados hijos de Dios, mientras que muchos de los que se burlan de nosotros no se han dado cuenta, pero son hijos de Satanás. No se han enterado. Andan y viven en la ignorancia de sus propios pensamientos mundanos o ignominiosos, pecaminosos, y no se han dado cuenta, no han podido discernir la luz porque están en las tinieblas y sus obras son de las tinieblas, y no han podido entender que el final de ellos es la condenación eterna. Pueden burlarse de nosotros y pueden decir de nosotros lo que quieran decir. Amén. Pero la gran realidad es que somos hijos de Dios y eso no nos lo quita nadie. Amén. ¿Por qué? Porque estamos asegurados en la lealtad y fidelidad del Dios omnipotente, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Amén. ¿Nos gozamos por esto? Amén. ¿Nos alegramos por esto? Gloria a Dios, claro, porque somos hijos de Dios. Maravilloso es el Señor Altísimo, amén. Si tú estás oyendo este mensaje por primera vez, te invitamos, no pierdas la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, de ser reconocido como hijo de Dios. No es un título de burla, no es un título que nos vaya a amargar o asombrar, no es un título por el cual nos vayamos a sentir apenados, no, debe ser un título, un nombre que dé orgullo, satisfacción, paz, alegría, gozo a nuestro corazón, ser reconocidos, no por los hombres, sino por Dios mismo como hijos suyos. Gloria al Señor. Por eso te invitamos para que recibas, como el texto que hemos leído, para que abras tu corazón y recibas y creas en el nombre de Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Amén. Allí donde estás, levanta tus manos, arrodíllate, inclina tu cabeza, levanta tu cabeza, no sé cómo sientas en tu corazón el hacerlo. Levanta tus manos a Él y dile: Padre eterno, te pido perdón por mis pecados. Creo que Cristo murió en la cruz por mí. Concédeme, Señor, la gracia de que todos mis pecados sean lavados por la sangre de Jesucristo. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a huir del pecado. Dame tu Santo Espíritu y séllame como tu Hijo. Y ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, te lo pido, dile, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Te invitamos a que leas la Biblia, que ores, a que te congregues cerca de tu casa. Estoy seguro debe haber una congregación. Gloria al Señor. Pendiente de tu vida cristiana, pendiente de ese compromiso, si has hecho esta oración, ese compromiso que adquieres hoy con Dios, no con el hombre, no, sino directamente con Dios. Amén. Como tu Señor y tu Salvador. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Dios Todopoderoso. Nos despedimos entonces de todas las personas que están en la transmisión. Que la bendición del Todopoderoso sea sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, y no olvidemos, y menos en esta época de festividades, somos hijos de Dios, somos cristianos, y nosotros por eso somos diferentes a la forma de actuar y de vivir de las gentes, de las personas inconversas que aún no han querido entregar su corazón a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Amén. Somos diferentes, somos distintos. ¿Por qué? Porque somos verdaderamente hijos de Dios. Gloria al Señor. Que la bendición del Todopoderoso les guarde, les cubra con la gracia de Cristo Jesús. Amén.